Buenos días con todos los presentes. Señor secretario, dígnese en constatar la presencia de los sujetos procesales para instalar la presente audiencia. Claro que sí, señor juez. Buenos días a todos los presentes. Siendo hoy, 29 de agosto del 2020, comparecen en esta sala de audiencias los siguientes sujetos procesales. Como juez competente para conocer la causa número 10-203-2020-00111, el doctor Jimmy Morillo Castro. Como parte actora, la señorita Gabriela Pozo, en conjunto de su abogada defensora, la doctora Melanie Díaz. Y por otra parte, comparece el señor Pedro Casa en calidad de demandado con su abogado defensor, el señor José Sánchez. Siendo hoy las 10:35 de la mañana, se instala la presente audiencia, señor juez. Muchas gracias. Señor secretario, una vez instalada la presente audiencia para la que hemos comparecido esta mañana con el fin de resolver dicha causa con respecto a la relación laboral de los hoy comparecientes, se procede a indicar a los sujetos procesales que esta audiencia única de procedimiento sumario se sustanciará en dos etapas. La primera, de saneamiento, en donde se fijan los puntos de debate y, consecuentemente, la etapa de conciliación. Asimismo, la segunda fase, que es de pruebas y alegatos, en la cual se le concederá la palabra a la parte actora con el fin de que se pueda pronunciar en cuanto al aspecto de la validez del proceso y el saneamiento del mismo. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Muchas gracias. En cuanto a la fase de saneamiento, no ha existido ninguna vulneración y se ha respetado el derecho al debido proceso, no existiendo solemnidad alguna. Devuelvo la palabra. Gracias por la intervención. Se le concede la palabra a la parte demandada para que de igual forma pueda pronunciarse acerca de la validez del proceso y fijar excepciones si es que las hubiera. Gracias, señor juez. Muy buenos días con todos los presentes. Bueno, como debo manifestar, no ha existido ninguna vulneración respecto al debido proceso, por lo tanto no tengo nada que agregar. Le devuelvo la palabra, señor juez. Muchas gracias. En vista de que no hay objeción ni excepciones expresadas por las partes, se declara la validez para que de paso en cuanto a procedimiento sumario. Damos paso a la fijación de puntos de debate y conciliación. Siendo este objeto de controversia la falta de pago en cuanto a la remuneración correspondiente a la liquidación por la parte de la compañía San Andresito, con su representante legal, el señor Pedro Casa, a las labores realizadas por la señorita Gabriela Pozo, ex trabajadora en el cargo ejecutiva de ventas. Se le concede la palabra a la parte actora con la finalidad de que se pronuncie respecto al objeto manifestado por la controversia. Señor juez, estamos de acuerdo con el objeto de la controversia sin tener nada más que agregar. Gracias. Muchas gracias. De igual forma, se le concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie con el mismo fin. Gracias, señor juez. Bueno, estamos también de acuerdo con el objeto de esta controversia y no tenemos nada que agregar. Muchas gracias. No habiendo objeciones sobre el objeto de la controversia propuesto y respetando el debido proceso, se dispone que el mismo quede fijado en los términos ya señalados, continuando así la segunda fase, que corresponde a prueba y alegatos. Se le concede la palabra a la defensa de la parte actora para que pueda referirse respecto a su alegato inicial. Gracias, señor juez. Bien. El día 11 de agosto del 2020, mi hoy defendida, la señorita Gabriela Pozo, procedió a realizar su renuncia de manera formal y por escrito en cuanto a sus labores que las desempeñaba en la compañía San Andresito S.A. Como lo establece el artículo 184 del Código del Trabajo, se debe de notificar al menos 15 días antes de la terminación definitiva de las labores. Es así, señor juez, que mi clienta le hizo llegar un escrito al señor Pedro Casa el día 26 de julio del 2020, en donde se expresaba que en efecto iba a dejar de laborar en la empresa, teniendo tiempo para que el empleador pudiera realizar de forma correspondiente el acta de finiquito y asimismo pagar los valores que se expresan en esta, hecho que no se ha efectivizado hasta el día de hoy, que ya han pasado prácticamente 15 días de la elaboración del acto de finiquito el día 13 de agosto del 2020.
Es decir, que el empleador tuvo aproximadamente el tiempo de un mes para poder liquidar a mi clienta con los valores que le corresponden sin tener respuesta alguna. Devuelvo la palabra. Una vez escuchado el alegato inicial de la parte actora, se le concede la palabra al abogado de la parte demandada para que exponga sus antecedentes y su alegato inicial en cuanto a dicha controversia. Muchas gracias, señor juez. Bueno, con respecto a la demanda que se ha planteado con mi cliente por el pago de haberes, en consecuencia a la renuncia voluntaria de la señorita Gabriela Pozo, en razón de la falta de pago en cuanto a sus labores, podemos pronunciarnos explicando que efectivamente la situación se ha dado de esta manera, pero no ha sido por represalias ni por irresponsabilidad de mi cliente, sino más bien como es de conocimiento general, entenderemos que la pandemia por la que estamos atravesando ha terminado con millones de vidas y también ha afectado a los negocios. Y nuestro negocio pues no es la excepción. Han quedado muchos en quiebra y la compañía San Andresito, siendo esta la razón principal de la falta de pago al personal, de conformidad con la empresa, la situación que atraviesa la señorita Gabriela Pozo la tenemos en consideración. Por lo que también queremos corroborar que la fase de prueba que atraviesa la presente audiencia será la indicada. Le devuelvo la palabra, señor juez. Muchas gracias. Con dichos antecedentes cerramos la etapa de alegatos iniciales y procedemos a abrir la etapa de la prueba, en donde ambas partes presentarán sus pruebas que crean pertinentes con el fin de que puedan sustentar su teoría del caso y asimismo la relación empleador-trabajador. Gracias, señor juez. Bien, en esta ocasión me permito presentar prueba documental, así como también la prueba testimonial. Como prueba documental, me permito correr traslado del acta de finiquito presentada en la demanda, en donde constan los valores detallados de la retribución correspondiente a mi clienta en cuanto a sus saberes laborales. De igual manera, me permito presentar una copia del recibido de la renuncia voluntaria, que fue presentada al empleador con anticipación el día 26 de julio del 2020, mediante la Secretaría de la Compañía San Andresito S.A. Renuncia que se le fue aceptada debidamente y en los términos correspondientes en cuanto a la terminación de su trabajo, corroborando así, mediante esta renuncia voluntaria, que mi clienta no ha recibido su remuneración pertinente en cuanto a sus labores del mes de agosto, así como también su liquidación de 13ª remuneración y 14ª y demás generales de ley. Permítame también, señor juez, presentar una copia del contrato indefinido de trabajo que había celebrado mi clienta con el empleador, en donde se estipulan todas las cláusulas que están conforme a la normativa del Código de Trabajo, en donde detalla en la cláusula 8ª específicamente el valor correspondiente a su remuneración mensual, que se había pactado que era del valor de $684.20. Ella recibía este valor por su cargo como ejecutiva de ventas, valor que no se le ha pagado en el mes de agosto por excusa del empleador de la renuncia voluntaria de mi clienta y que hasta la presente fecha no se le ha sido cancelado. Señor juez, asimismo solicito que por favor se le conceda la palabra a mi clienta, la señorita Gabriela Pozo, en calidad de ex trabajadora de la compañía San Andresito, a fin de que pueda rendir su testimonio en cuanto a su relación laboral con dicha empresa. Se le concede la palabra a la ex trabajadora, la señorita Gabriela Pozo. Buenos días, señor juez. Mi presencia el día de hoy es dar a conocer mi situación por la que me encuentro pasando. Si bien es cierto, yo trabajaba en la compañía del señor, manejada por el señor Casa López Pedro Enrique, en donde opté por culminar con mi contrato laboral, con el fin de realizarme y desenvolverme en otro lugar de trabajo, para mi mejora personal. Teniendo mi presencia el día de hoy, señor juez, para darle a conocer de que no se me ha sido apagada mi remuneración correspondiente al trabajo que yo he realizado en la compañía, a pesar de ya haber presentado mi renuncia voluntaria en el término correspondiente y anticipadamente ante el señor Pedro Casa.
Es por esto, señor juez, que recurro ante usted para que me ayude con una pronta solución, ya que yo necesito también de la remuneración para mi sustento y para tener un buen vivir. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias. Señorita abogada, tal vez existe otro tipo de prueba que debe exponer en la presente audiencia. No, señor juez, eso es todo lo que tenemos por presentar en cuanto a pruebas. Abogado de la parte demandada, ¿cuenta con prueba para exponer en la presente audiencia? Sí, señor juez. En esta situación, por mi parte, me permito presentarle los informes de la Oficina de Contaduría, en donde se detalla las pérdidas que hemos afrontado, tanto la empresa a partir del mes de enero, conforme al inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, en donde se evidencia que nuestras ventas se produjeron en un porcentaje de alrededor del 40%, puesto que con la parálisis de la economía que atraviesa nuestro país, nos hemos visto obligados a reducir personal y a economizar, obviamente, respecto a nuestras materias primas. Claramente, con el fin de que no se generen más pérdidas y para poder mantener la estabilidad de nuestra compañía San Andresito, con obviamente el objetivo de que no caiga en quiebra, nos hemos permitido el hecho de poder despedir gente, pero esta no es ninguna excusa para que tengamos que incumplir con las obligaciones que tenemos con nuestros empleadores. Por eso es que, con el fin de arreglar esta situación, conforme a lo que se está mencionando en esta audiencia, señor juez, solicito que se le conceda la palabra a mi cliente en calidad de gerente general de la empresa San Andresito, que es responsable en cuanto a la administración de su personal, así como de la oficina de contaduría y de la oficina jurídica de la empresa. Esto con la finalidad de que pueda exponer su testimonio. Se le concede la palabra al señor Pedro Casa. Gracias, señor juez. Me permite exponer mis situaciones en cuanto al objeto de este conflicto, asimismo como las irregularidades que se han venido dando en estos últimos meses en la empresa, manejada por mi persona. Puesto que la economía que sostiene en estos últimos 6 meses, la empresa no ha sido óptima para sustentar a los empleados ni saciar con todas sus remuneraciones, sino más bien ha sido un periodo de sostenibilidad para que no se vea en quiebra una empresa con un alto ranking empresarial, eh, como lo hemos venido haciendo a lo largo del tiempo en servicio para nuestro país, suscitándose como consecuencia en este conflicto con la señorita Gabriela Pozo. Me encuentro en una postura abierta para cooperar en cuanto a la remuneración que debe percibir por haberse desempeñado en nuestra empresa. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias, señor Pedro. Tal vez existen más testimonios por la parte demandada. No, señor juez. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Una vez concluida la fase de prueba, damos inicio a los alegatos finales. Se le concede la palabra a la parte actora para que se pueda manifestar en cuanto a sus pretensiones. Gracias, señor juez. Bueno, el día de hoy hemos comparecido a la presente audiencia con el siguiente motivo. Mi clienta se encuentra en calidad de ex trabajadora de la compañía San Andresito S.A. con su representante legal, el señor Casa López Pedro Enrique. Ella celebró un contrato indefinido de trabajo con el señor antes mencionado y ella ha trabajado desde el día 13 de mayo del 2020 hasta el día 11 de agosto del mismo año, en donde su renuncia voluntaria se efectivizó, ya que la misma había sido presentada con anterioridad y anticipación el día 26 de julio del 2020, conforme lo establece el artículo 184 del Código de Trabajo. Toda esta situación se dio porque a mi cliente se le había presentado una mejor oferta laboral que le ayudará a crecer profesionalmente. Asimismo, se ha presentado el acta de finiquito en donde constan los valores por los cuales se le debe liquidar a mi clienta conforme a los artículos 69, 71, 111 y 113 del Código del Trabajo, detallados de la siguiente manera. Por 13ª remuneración le corresponde un valor de 211,55 centavos. 14ª remuneración, un valor de $94,44. Por concepto de vacaciones,
el valor de $105.77 y las bonificaciones que haya recibido en cuanto a las ventas que han surgido con ella al cargo, ya que mi cliente se encontraba en calidad de ejecutiva de ventas dentro de la misma empresa y le correspondía un valor de $150. Sin embargo, resulta, señor juez, que han transcurrido 15 días desde que se ha tramitado la renuncia y se ha elaborado el acta de finiquito y hasta el día de hoy, 29 de agosto del 2020, no se le ha pagado el valor correspondiente, que serían en total $774.75, hasta el momento que ella trabajó en la mencionada empresa. Se ha solicitado de manera muy cordial que se le tramite el pago de la liquidación detallada con anterioridad, pero no se lo ha realizado. Es por eso, señor juez, que hemos comparecido el día de hoy a esta diligencia con el fin de que se pueda solucionar este conflicto en base a lo que resuelva su señoría, corroborando los valores que fueron detallados con anterioridad. Gracias, señor juez. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias por su intervención. Se le concede la palabra a la parte demandada con el fin de que pueda exponer su alegato final. Gracias, señor juez. Bien, el día 3 de mayo del 2020, mi representado, el señor Pedro Casa, celebró un contrato indefinido estipulado en el artículo 14 del Código del Trabajo, en conjunto con la señorita Gabriela Pozo, en donde se manifiesta que la antes mencionada iba a laborar como ejecutiva de ventas dentro de la empresa San Andresito S.A. Amparándonos así, señor juez, en la pretensión de la parte actora, en cuanto al pago de su remuneración, tenemos la animosidad también de pedir disculpas por parte de la empresa por la demora que se generó respecto a los principios que tenemos dentro de la empresa. Sin embargo, estamos prestos a reconocer los valores que se han detallado anteriormente para que podamos llegar a una solución. Gracias, señor juez. Por los antecedentes y normativamente anteriormente expuesta, se llega a establecer que la relación laboral entre el señor Pedro Casa y la señorita Gabriela Pozo, relación que inicia desde el 3 de mayo del 2020 hasta el 11 de agosto del mismo año, habiendo laborado en calidad de ejecutiva de ventas en las instalaciones de la compañía San Andresito, ubicada en la ciudad de Ibarra, percibiendo una remuneración de $684.20, relación laboral que termina por la presentación de una renuncia voluntaria por parte de la señorita trabajadora Gabriela Pozo. En este sentido, como lo establece la Constitución en su artículo 325, en cuanto al derecho al trabajo en todas sus modalidades, como también el numeral 2410 del artículo 322 del mismo cuerpo normativo, los cuales establece que los derechos laborales son intangibles y que la remuneración sería correspondiente al trabajo realizado. Y así también se adoptará el diálogo social a la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. Asimismo, en cuanto al Código de Trabajo, se aplicará el artículo 184 del mismo, en los cuales se estipula que el desahucio es el aviso por el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. Asimismo, en el artículo 185 del mismo cuerpo legal, se contempla que en los casos de terminación de una relación laboral por desahucio, en este caso solicitado por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años prestados en la misma empresa. Por todas estas consideraciones, este juzgado de lo civil laboral, en uso de sus atribuciones y en base a los considerandos que anteceden, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República, resuelve que el empleador cumpla con la obligación de pagar el valor de $774.75, valor que será efectivizado al tenor de esta resolución y para el fiel cumplimiento de la misma. Cúmplase y notifíquese. Buenos días, señores.